El primer intento de los líderes europeos por alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos de la Unión para los próximos 7 años terminó en fracaso. No sabemos, por tanto, si el anunciado recorte en las ayudas destinadas a la política agraria común y a los fondos de cohesión se cumplirá y en qué grado se cumplirá. Queremos hablar de la importancia que sigue teniendo la PAC en el sector primario de nuestra comunidad y lo hacemos con el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta, Juan Pedro Medina. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Después de todo lo que se ha dicho, después de todo lo que se ha hablado acerca del recorte de esos fondos, ¿los agricultores, los ganaderos de nuestra comunidad deben ponerse en lo peor? Bueno, yo creo que hay que tener todavía un cierto margen de seguridad en que la PAC va a llegar y vamos a dar confianza en que la negociación que se volverá a producir dentro de unos 15 días o 20 días, pues mejore las cifras iniciales que nos pusieron la semana pasada. Que se estaba hablando de un recorte del 14%, una cifra bastante significativa. Sí, es una cifra significativa, 14%, pues lógicamente con números redondos, en Castilla y León pagamos 1.000 millones de fondos europeos, pues son 140 millones al año, es mucho dinero. Pero yo creo que era el punto de partida. Yo espero que con la alianza de países fuertes, sobre todo Francia, ¿no?, que es el principal perceptor y el principal productor agrario de Europa, espero que esa cifra se pueda corregir. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Quién está de nuestro lado? ¿Quién defiende los mismos intereses que los agricultores y ganaderos de nuestro país? Yo creo que fundamentalmente Francia. Puede haber algunos países, lo que pasa es que tienen otras preocupaciones, que son los países del este, los que llegaron al final. Evidentemente para ellos es importante la PAC, pero también otros fondos, y ellos quieren, sobre todo esos países, quieren tener el mismo nivel de apoyo por hectárea que los países de antigua Europa, los 15 Estados miembros iniciales, ¿no? Yo creo que Francia. El que veo en una posición más tibia es a Alemania, que también es Francia, España, Alemania son los tres principales productores, junto con Italia. Pero Alemania, la diferencia es que es el gran contribuyente, y ahí le veo en una posición tibia, ¿no? ¿Mantiene usted, lo dijo en su día, que esta nueva política agraria comunitaria no se iba a terminar de negociar hasta el año 2022 porque estos procesos van para largo? Bueno, va para largo, llevamos hablando de ella desde el año 17, de esta PAC, desde noviembre. Ahora estamos en la PAC 20 con las reglas antiguas, el 21 ya está por todos aceptados que también será con las reglas actuales, con un nuevo presupuesto, será necesario un nuevo presupuesto, eso hay que cerrarlo cuanto antes, y ya veremos si 2022 también es necesario como transición. Hay muchos países que piden 22. España, el gobierno de España no quiere llegar hasta 2022, quiere que sea, que en 2022 ya se apliquen las nuevas reglas, no un año de transición. Es cierto que las negociaciones de todas las políticas agrarias comunes han sido muy duras, han sido difíciles, pero claro, ahora nos enfrentamos a un escenario diferente porque la Unión Europea se ha quedado sin un socio contribuyente neto. ¿Hasta qué punto va a ser importante precisamente tanto para los fondos de cohesión como para los fondos de la política agraria común la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Sí, esta es la característica diferente a otros periodos, ¿no? Totalmente diferente. La salida de un Estado miembro, y además un Estado miembro que era contribuyente, 10.000, 12.000 millones de euros al año era lo que contribuía neto el Reino Unido. Hasta ahora, sobre todo, la diferencia importante, la reforma de 2003, que es prácticamente la base de la actual, donde se crean los derechos de pago único. En aquella reforma fue todo lo contrario, era la integración de los países del este. Y en aquel momento también diferente, porque en aquel momento, en el 2003, se blindó, no era momento de negociar el presupuesto del marco financiero que se negocia por 7 años, pero en aquel momento, en 2003, el presupuesto de la PAC se blindó hasta 2013. Y no era el momento de negociar. Negociar el presupuesto en aquel momento fue 2007. Y eso fue un hecho muy importante. Crecía Europa, pero se blindaba el presupuesto de la PAC. Ahora ha habido un problema, ha tardado en producirse la salida del Reino Unido y todavía no tenemos un presupuesto, no se llega a blindar. O sea, ahí es la gran diferencia y evidentemente eso es lo que ha condicionado mucho el debate y ahora está condicionando toda negociación. Ese agujero, lógicamente, que deja el Reino Unido, pues al final de donde hay que reducir, de las grandes políticas, las políticas de cohesión y la PAC. Para hacernos una idea, ¿hasta qué punto la política agraria común es importante para que las explotaciones agrícolas y ganaderos en Castilla y León sean rentables? Dependiendo de la orientación productiva, pero de media, en torno a un 30% de sus ingresos son procedentes de las ayudas directas, de la PAC.
si no fuera por las ayudas, muchas orientaciones productivas ahora está de moda, estarían produciendo a pérdidas. Yeah. La verdad que la PAC surge bueno, la PAC tiene casi 60 años, ¿no? Pero la PAC actual, que se conoce tal como las ayudas, surge para compensar la diferencia de precios, ¿no? Los precios institucionales caen y para ello entonces se llamaba pago compensatorio, la ayuda. Pero eso ya se ha institucionalizado y así son en algunos sectores absolutamente necesarias. Hay sectores que no tienen ayudas y también el propio mercado se regulan, pero los sectores en general más extensivos, los que ocupan mayor superficie como son los cereales o también las producciones ganaderas mayoritarias como es la ganadería de vacuno, de carne o el ovino caprino, tradicionalmente han tenido que tener ayudas porque de otra forma no serían rentables. Claro, un 30% es un porcentaje muy significativo. Es muy significativo y es lo que, al final, indirectamente también es un mecanismo de sostener las rentas. Yeah. Podría haber otros, evolucionando hacia nuevos modelos de sistemas de vinculación de seguros o de rentas, no estoy refiriendo a seguros de inclemencias climatológicos, pero es un porcentaje muy significativo. El 70%, pues lógicamente, pues da una seguridad, además una estabilidad. En años como el pasado, donde situaciones problemáticas de cosecha en algunas zonas, gracias a la PAC también garantiza esa sostenibilidad de la renta de explotaciones. Esta reforma es una oportunidad, esta reforma que está por llegar, es una oportunidad para que se cumpla lo que piden desde hace ya muchos años las organizaciones profesionales agrarias, los propios profesionales, usted también lo ha dicho en más de una ocasión, que esas ayudas vayan directamente al trabajador. No tanto al propietario, porque estamos viendo muchos casos, ¿no?, de propietarios que dan en renta sus tierras, pero que al final ellos a cambio se quedan con las ayudas comunitarias, con las ayudas de la política agraria común. ¿Se puede dar este paso? Es un camino que se viene recorriendo ya, ¿no?, desde la reforma anterior con ese concepto de agricultor activo. Yo creo que vamos a seguir dando esos pasos. Ahora se va a llamar agricultor genuino. Pero más importante del agricultor genuino, lo importante para mí es el concepto de actividad agraria, que nadie habla, ¿no? Y hay que volver a que actividad agraria realmente es aquel que tiene un riesgo empresarial, que produce cereales, produce leche, produce carne, no aquel que solo arrienda sus tierras. Por lo tanto, va a ser un paso más, estoy convencido que sí que va a haber un paso más. Todavía llegar a que todos los que perciban las ayudas directas sean absolutamente los más fetén, igual es difícil, pero de aquí a final de esta reforma habrá habido un avance, ya lo está viendo. En la reforma actual, en la del 15, empezamos con casi 900.000 beneficiarios de PAC. Ahora mismo, el año pasado, en España hubo menos de 700.000. Y de aquí a 2030 yo garantizo que estará mucho más ajustado y serán más los que de verdad estén activos y de verdad dependan de esa actividad agraria, las ayudas, claramente. Por ahí van. Esto es un paso sucesivo, no es inmediato. Sobre la negociación de esa nueva política agraria comunitaria, la Junta, usted mismo, ya proponía un trato diferencial en esa nueva PAC para las zonas que se despueblan. Evidentemente, estamos hablando en muchos casos de muchos territorios, de muchas comarcas de Castilla y León. ¿Cree que esto va a poder ser así? ¿Que se va a tener en cuenta esa circunstancia? Esperemos que se tenga en cuenta. En el análisis que estamos haciendo, llevamos todo el año 2019, en determinados objetivos específicos que están en el reglamento, hay uno que tiene que ver con el tejido rural, ¿no? Y algo que se ha identificado claramente es la menor disponibilidad de servicios en el tejido rural. Por lo tanto, si tienen menos servicios de todo tipo, infraestructuras, pero sobre todo las nuevas tecnologías, hay que buscar ese apoyo extraordinario para esas zonas y por lo tanto vamos a seguir con esa demanda de un fondo específico para esas zonas o también un diferencial en cuanto a la tasa de cofinanciación de los fondos de FEADER en esas zonas. Vamos a seguir insistiendo y creemos que está absolutamente justificado del análisis que hemos hecho. Usted llegó a decir que el gran riesgo es que la PAC deje de ser comunitaria y pase a ser nacional. ¿Ese riesgo existe? ¿Que al final tengan que ser los gobiernos nacionales los que acaben aportando más de lo que aportan en estos momentos? Ese riesgo siempre se vislumbra cada vez que hay una reforma. Cada vez que hay una reforma siempre se dice que pueda ser que todos los fondos no vengan de Europa o los fondos importantes. En este periodo, ahora mismo no existe ese riesgo, en este periodo nuevo, porque la mayor parte de la financiación será 100% europea. Sí que es verdad que hay matices, ¿no? Porque es verdad que
la Comisión va a dejar más libertad a los Estados a la hora de legislar más acorde a su territorio, aunque los mínimos comunes los establece el reglamento. Por tanto, esto en principio no existe el riesgo, pero es verdad que vamos por un camino también es lógico, una Europa más amplia, con muchas diferencias entre países del este y el sur, es lógico que haya normas comunes, objetivos comunes, pero luego legislación de la intervención de la medida más al territorio. Yo creo que está bien hecho el planteamiento de la Comisión, la Comisión está garantizando que no hay riesgo de renegociación. De alguna forma ya actualmente en la PAC actual también hay normas diferentes, por ejemplo hay ayudas asociadas a la remolacha en España pero no las hay en Francia, y por lo tanto yo creo que es un nuevo modelo de gobernanza que tiene bastante de positivo y hay que seguir manteniendo lo que es el espacio común, pero las normas más adaptadas a los territorios. Más allá de esta negociación de la política agraria comunitaria, que ya veremos cómo termina, porque no ha hecho, como quien dice, más que empezar, ¿entiende todas estas movilizaciones agrícolas y ganaderos? ¿A qué las achaca? ¿Es todo solo tema de precios, de bajos precios en los productos? Probablemente esa debería ser la principal circunstancia, no bajos precios, rentabilidad, escasa rentabilidad, quizás. Los precios, esto podría ser un debate muy amplio, los precios en muchos de los productos se fijan muy lejos de aquí, sí. en el mercado de Londres o en Chicago, hablo de los cereales, o por ejemplo la leche en Fonterra, en Nueva Zelanda. Y esto es así, hay que asumirlo, Hablamos de rentabilidad, en ese sentido yo creo que debería ser el principal argumento, pero hay más, lógicamente hay más argumentos. Bajo mi punto de vista, uno es ese, quizá otro tenga que ver con el momento actual de esta negociación de la PAC, esta incertidumbre, y otro que yo creo que es también muy importante es la criminalización del sector, ¿no? por la sociedad urbana. El hecho de que al sector se le inculpe de todos los problemas del cambio climático o de otras cuestiones, yo creo que, por ejemplo, todo el tema de que por otra parte me parecen lógicos, todos los temas relacionados con el bienestar animal y todas las exigencias medioambientales excesivas en algunos, bueno, excesivas no, pero el agricultor al final cumple, pero se le criminaliza como el mal. Eso también es otro de los problemas, pero el principal debería ser la escasa rentabilidad en algunas producciones el que haya hecho estas movilizaciones. Al final también depende mucho también de la propia organización del sector, o sea, eso también hay que ser razonable. Le agradezco, Juan Pedro Medina, que se haya acercado a este tiempo de entrevista de la medianoche para que conozcamos algo más acerca de lo que nos viene de esa política agraria comunitaria tan importante para nuestra comunidad, para los profesionales del sector primario de Castilla y León. Gracias al director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Pedro, gracias. Muchas gracias y buenas noches. Que vaya bien.